Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En febrero del 2020, hace poco más de un año, el presidente López Obrador y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentaron un proyecto de reforma al Poder Judicial de la Federación. El presidente López Obrador hizo suya la propuesta elaborada por Saldívar y la envió al Congreso, donde fue aprobada en diciembre pasado, y hace un par de semanas entró en vigor. ¿Qué implica esta reforma? ¿Ayuda o estorba la autonomía del Poder Judicial? Veamos el contexto. El pasado 12 de marzo entró en vigor la reforma al Poder Judicial de la Federación. La minuta, aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre, fue remitida al Senado luego de que 18 congresos estatales votaron a su favor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un comunicado señalando que la aprobación hizo realidad un proyecto inédito de colaboración para concretar la reforma judicial más trascendente desde 1994. Elaborada por el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y presentada ante el Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma busca elevar la calidad de las sentencias, la paridad de género y fortalecer la carrera judicial. El ministro Saldívar ha señalado que se trata de una reforma muy ambiciosa y que no pone en riesgo la autonomía e independencia del Poder Judicial, sino que la fortalece. En la presentación del proyecto dijo que la propuesta permitirá mejorar los servicios de defensoría pública para que todas las personas tengan acceso a la justicia federal, también combatir la corrupción, el nepotismo y la violencia sexual. En la iniciativa de leyes secundarias enviada al Congreso esta semana, el Ejecutivo Federal considera sanciones para los jueces y magistrados por actos de nepotismo, corrupción, hostigamiento y acoso sexual, con sanciones por faltas administrativas graves y no graves, que van desde la amonestación privada o pública hasta la suspensión, destitución e inhabilitación. Punto y contrapunto. Segundo punto a discutir esta noche. Voy contigo ahora, Luisa. ¿Cómo ves esta reforma del Poder Judicial? ¿Te parece adecuada? Y en efecto, ya entró en vigor. Están analizando las leyes secundarias también para la reforma. Lo platicábamos en la mesa esta semana. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta esta reforma? ¿Te parece adecuada? ¿Qué destacarías que es lo más importante? Yo creo que lo más importante es que el documento vale más por lo que no dice que por lo que dice. Porque las alternativas que se habían presentado de reforma judicial daban en el centro de la estructura de la Suprema Corte y de la autonomía del ejercicio de la función de los ministros. Teníamos la que se presentó por el senador Monreal, que proponía una tercera sala, que es esto que se conoce como court packing, en el cual se crea un nuevo apéndice del órgano. En este caso, se internan 5 ministros más que son nombrados por un mismo presidente, que es lo que pretende evitar, desde luego, el sistema de nombramiento escalonado, y entonces se diluye un poco la composición heterogénea en cuanto a nombramientos. Esa era una. Había otra que proponía que fueran nombrados por periodos de 12, pero ratificables cada 6 por el Senado, que bueno, eso tampoco pasa a la prueba de la risa, en cuanto a autonomía se refiere. Entonces digo, frente a la amenaza de lo que podía ser y frente a la espada de Damocles que pendía sobre la Corte, frente a cada decisión, creo que en ese sentido debemos estar contentos. Pero esto no quiere decir que, en términos generales, la reforma sea perfecta, ¿no? De entrada, es una reforma que no está encaminada a la función que aduce en la exposición de motivos, que es acercar la justicia a los pobres, acercar la justicia a la gente, ¿no? Porque en realidad esa justicia, la que le importa más, y la palabra pobres está en la iniciativa, no es que yo la esté usando ahorita, pensando cuáles son los problemas que son más cercanos a la gente, no son los problemas de la justicia federal, son los de la justicia local. Me refiero a temas penales locales, temas de alimentos, cumplimiento de contratos, arrendamientos civiles, en fin, todo esto que sí son cosas mucho más cercanas a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, si queremos ir hacia allá, tenemos que ver a los poderes locales, tenemos que ver cómo es su presupuesto, que es de hecho igual que el del Poder Judicial Federal, pero sumados de todos los estados. En fin, tenemos una pluralidad de problemas. Yo creo que ahí tenemos que voltear a ver. Ahí están los problemas de la justicia cotidiana, ¿no? De entre todos los puntos de la reforma, y también no quiero agotar el tema porque, desde luego, para que puedan discutir todos, pero yo lo que resalto que tiene una parte que es compleja, que es el hecho de que el ministro presidente ahora
es el que va a decidir en definitiva sobre los amparos directos en revisión. O sea, y esto es algo como súper técnico, pero básicamente la idea es que se le quite a la Corte la función de legalidad para que se concentre en la función de constitucionalidad. O sea, que en realidad la Corte usaba el 60% de su tiempo. Estas son las estadísticas, ¿no? que arroja la propia Corte, en ver amparos directos en revisión, de los cuales solo 2% terminaban admitiéndose, suponiendo que, sin juzgar si los criterios eran correctos de admisión o no, partiendo de que sí, o sea, que eran buenas admisiones y solo eran 2. Qué bueno que la Corte ahora solamente, ¿no?, se le libere todo este tiempo y que se use para lo que es verdaderamente importante. Ahora, lo que es complejo es que sea el presidente de la Corte, en una cuestión inédita, que haga decisiones que no puedan ser revisadas por sus pares. Y eso sí son mecanismos complejos. Daniel, ¿qué destacas tú de esta reforma? La reforma, como advierte Luisa, pues me parece que, o sea, en términos generales es positiva. Tiene puntos positivos, otros a lo mejor no tanto. Efectivamente se depuró mucho de la amenaza que sí hubiera sido muy nociva para el funcionamiento del Poder Judicial. En mi particular punto de vista, hay dos cosas que a mí me emocionan bastante, ¿no? Y que creo que sí podrían entrar a este debate en términos de lo que propuso Saldívar, lograr que la esperanza regrese, que la esperanza de la justicia regrese a la gente, ¿no? Uno que tiene que ver con el proceso de declaratoria general de inconstitucionalidad, que digamos, también es un tema complejo, pero o sea, lo que se propone en la reforma es que desde el primer momento en que la Corte conozca de una norma que es inconstitucional, se inicie un procedimiento para desecharla definitivamente del sistema, ¿no? O sea, eso creo que sí sería un gran paso en términos de justicia constitucional. Y creo que también hay un buen paso en tema de precedentes obligatorios y también en materia de defensoría pública, ¿no? Esos tres para mí son muy importantes. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención y que no me gustaría perder la oportunidad de problematizarlo ahorita, que tiene que ver con las leyes secundarias, ¿no? O sea, las leyes secundarias que, como mencionaba la nota informativa, se presentaron el miércoles pasado, pues tienen como función reglamentar las disposiciones del decreto. Pero lo que me llama la atención es que esta iniciativa fue presentada por el presidente de la Corte, a pesar de no tener facultad de iniciativa en términos del 71 constitucional. Entonces, las leyes reglamentarias pues, van a responder a un decreto pronunciado por la Suprema Corte, y si llegaran a impugnar, sería la propia Corte pues, resolviendo, digamos, las derivaciones de un producto que ellos crearon, ¿no? Entonces, pues eso creo que sí compromete bastante a la división de poderes y los principios básicos que informan pues, a la justicia, ¿no? Ser juez y parte. Claro. Rebeca, ¿qué destacas tú de esta reforma? Y me voy así rápido para preguntarles, para aprovechar el tiempo, porque si no se nos va a ir el bloque otra vez. ¿Cómo lo ves? Yo, para no tomar mucho más tiempo, coincido con lo que ya decían Luisa y Daniel en términos. Uno de las cuestiones que se rescatan y que me gustan de esta iniciativa, de esta reforma que ya se aprobó, el tema de los precedentes y de la declaratoria de inconstitucionalidad. Me parece que en el tema de los precedentes damos un paso muy importante en términos de pues dejar estos formalismos de que se necesiten estas 5 resoluciones en el mismo sentido y concentrarnos más en la argumentación que tiene que ver con la constitucionalidad de ciertos casos y utilizar estos precedentes, estos argumentos y los criterios. Y sobre lo que comentaba Luisa, yo coincido totalmente que en términos de acceso a la justicia hace falta hacer esta revisión muy profunda de lo que sucede a nivel local, ¿no? En términos, ya lo decía ella, en términos de derecho familiar, de derecho penal, de derecho civil, ahí es donde están pues los graves pendientes, en donde las personas que no tienen los recursos para acceder, por ejemplo, a un juicio de amparo, acaban siendo resueltas en los poderes judiciales locales. Entonces, sí me parece que si estamos hablando de justicia social, si estamos hablando de acceso sin discriminación a la justicia, es sumamente importante voltear a los poderes judiciales y no concentrarnos, a los poderes judiciales locales y no concentrarnos únicamente en la parte de la justicia federal. Bien. Finalmente, María, ¿qué destacas tú de esta reforma del Poder Judicial? Sí, pues muy brevemente yo coincido con la crítica que hacen mis colegas sobre el tema de los poderes judiciales locales.
definitivamente es algo que necesita revisarse y reformarse para que la justicia pues llegue a todas las personas en igualdad de condiciones, ¿no? Porque los poderes judiciales locales son quienes tienen mayor cercanía con los problemas de la gente. Pero esta reforma no pretendía eso, es decir, o sea, no pretendía hacer una reforma integral a todos los poderes judiciales, es más, ni siquiera incluye el Tribunal Electoral, que también forma parte del Poder Judicial Federal y demás. Era una reforma, es una reforma que era como muy específica sobre ciertas cosas, y en ese sentido me parece una reforma muy positiva. Resalto también el tema de los criterios, que ya no se necesita una reiteración con un solo asunto, con que sea mayoría de 8 votos en el pleno o de 4 votos en la sala, ya es obligatorio o vinculante para todos los tribunales. Resalto sobre todo el tema de la paridad de género en toda la carrera judicial, la profesionalización de la Defensoría Pública, que eso invariablemente pues, va a ayudar a que pues, los procesos sean más justos, ¿no? Y en una cosa en la que sí difiero con mis compañeros y compañeras es en el tema de la eliminación de lo que se llama recurso de reclamación, ¿no? Que es cuando, como lo comentaba Luisa, un amparo directo en revisión, el presidente de la Corte, hasta antes de esta reforma, decidía si se admitía o no, si la Corte conocía el asunto, y si decía que no o que sí, podía recurrirse esa decisión y decidía una de las dos salas si se admitía bueno, si se confirmaba o no se confirmaba el acuerdo de presidencia, ¿no? Y ahora se elimina ese recurso. A mí, en lo particular, me parece muy positivo porque la cantidad de recursos de reclamación que se resuelven por las salas era impresionante. O sea, los números son de como 3,000 asuntos al año de reclamación. Se utiliza 1/3 del tiempo de las salas en resolver estos recursos. Sí. Que la mayoría de los tiempos, que la mayoría de las veces se confirma la decisión de presidencia. O sea, hay una estadística de que las decisiones de la presidencia son confirmadas por las salas en un 97% de las ocasiones. Entonces, quitar esta carga me parece que va a dar paso a que la Corte se enfoque en cosas realmente más trascendentales o más importantes para el orden jurídico nacional. Bien, me queda un minuto de este bloque. ¿Alguien quiere hacer una conclusión sobre la reforma? Adelante, Luisa, levanta la mano. No, yo nada más aclarar, no me parece negativo que se elimine la reclamación. O sea, justo decía eso, que es importante que se liberen, que la Corte pueda utilizar este tiempo para atender, o sea, para tal vez utilizar de manera más reflexiva su facultad de atracción, no sé. Lo que me parece cuestionable es que sea el presidente de la Corte actuando de manera autónoma y que nunca pueda ser revisado por sus pares. Creo que podríamos imaginarnos otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, hacer una comisión de 3 ministros que de manera rotativa anualmente lo decidieran. Se me ocurre, esa podríamos pensar en otras, pero siempre en un órgano colegiado los pares pueden revisar lo que hace el presidente, porque precisamente son iguales, o sea, no hay una prelación del presidente en relación al resto de los, ya sea magistrados o ministros, ¿no? Digo, sin duda tiene voto de calidad, sin duda lleva la relación con los poderes, pero son iguales. Y entonces que no se puedan revisar las decisiones, a mí es algo que, o sea, me parece complejo porque le da un poder excesivo, o sea, lo que podríamos llamar una regla de infalibilidad, ¿no? Nunca se va a equivocar. Entonces, a mí eso creo que sí es a lo que deberíamos de reflexionar. Y por último, otras dos cosas, creo que hablando de lo que no está, pues no solo es lo bueno que no está, sino los grandes faltantes y los grandes temas a los cuales hay que dirigirnos. Por ejemplo, es el mecanismo de renuncia de ministros, y por ahí Daniel tiene un juicio en curso muy interesante al respecto. Y luego la manera de designar al ministro presidente. Hoy cada 4 años se vota y entonces se genera un contexto político en donde las resoluciones de la Corte cambian cada 4 años en la dinámica del Pleno porque hay un tema político. Lo que podría ser es que sean lo mismo cargos rotativos o como en la Corte de Estados Unidos, que se designa uno. En fin, pensar maneras donde no se meta un componente de lucha de poder a la Corte.
Bien, bueno, pues vamos a dejar ese tema también pendiente. Evidentemente, tendremos que ir viendo qué pasa con las leyes secundarias. Les propongo que hagamos una mesa después, cuando ya estén aprobadas, para seguir analizando la reforma del Poder Judicial. Y mientras hacemos una pausa, porque hoy se concedió la suspensión definitiva a la entrada en vigor a la ley de la industria eléctrica. Hace unos días, el presidente López Obrador pidió investigar al juez que la concedió. Enfrentamiento entre poderes o intromisión. Veremos qué piensa la mesa esta noche de punto y contrapunto y qué piensa sobre el futuro de esta ley de la industria eléctrica. No te vayas.